hay libro, no hay escritor, no hay nadie que iguale lo que el Señor tenga para decirnos a cada uno de nosotros a través de los devocionales de la palabra de Dios, leyendo, haciendo lectura de lo que Él dice. Y me encontraba uno de esos días leyendo la palabra del Señor en un salmo, era el Salmo 131, y el Salmo 131, yo se los voy a leer, si alguien lo pone en la pantalla me parece genial, pero no es el pasaje que voy a hablar de la palabra que Dios me dio. En este Salmo 131, el versículo 3, empieza con una palabra, y cuando esa palabra llegó a mi vida, ¡wow! ¿Y saben cuál era la palabra? Espera. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces la palabra que el Señor hacía que se revelara a mi mente y a mi corazón era espera. ¿Y sabe lo primero que me vino a mi mente? Yo me crié casi en el campo, en un pueblo de Santa Fe, la ciudad de Rafaela. Y mi madre sabe lo que me decía siempre: el que espera, desespera. El que espera, y hay muchos que me hacen así. ¿A cuánto le dijeron eso? El que espera, desespera, nos enseñaban. El que espera, desespera. Pero la palabra del Señor me decía, espera. Y dije, wow. Y uno sabe lo que es esperar en Dios. Ahí me fui a mirar y vi que esperar era aguardar, que esperar era tener paciencia, y esperar en Dios debe haber, ¿qué? Fe. Esa palabra tan chiquitita y que se nos complica tanto a veces. Pero esperar en Dios, tengo que tener paciencia, tengo que tener fe y tengo que aguardar esa palabra, esa promesa que Dios me ha dado. Eso significa esperar. Espero. Y de allí me fui al Salmo de David 41, 2 y 3, que tampoco voy a predicar sobre esto. Y David, ¿qué decía? Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de ¿qué? De la desesperación. Estaba desesperado. ¿Estás vos desesperado por alguna causa hoy? Quizás por algún conflicto de familia, quizás por algún conflicto económico, quizás con algún conflicto de salud. ¿Estás desesperado? David decía, pacientemente esperé yo a Jehová. Se inclinó, fíjese nuestro Dios, se inclinó Dios a mí, decía David, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, dice su palabra, enderezó mis pasos y puso luego en mi boca cántico nuevo. Entonces no es como el mundo nos dice, el que espera, desespera. Yo debo aprender en Dios a ser paciente y a esperar. Y Él se inclinará a mí y escuchará mi clamor y me sacará del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios de amor del cual hablábamos anoche, que su esencia era el amor y lo más primordial en la vida del ser humano es el amor de Dios que nos llena todo. Pacientemente debemos esperar en el Señor. Ahora sí, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a estar leyendo. Es bueno que usted traiga su Biblia. Es bueno traer la Biblia, si bien lo tenemos allá, pero es bueno. Yo no sé si a usted le pasa, pero si usted toma mi Biblia, está toda rayada. Porque cada palabra que Dios me dice o cada palabra que predica que toca mi vida, yo ¡pum! Le pongo ahí el negro, el azul, en lo que tenga. Pero quiero recordar esa palabra. Si bien vamos a hablar en el capítulo 24, desde el 13 en adelante, que es el camino a Emaús, yo quiero hablar un poquito de este contexto. Fíjese, en el capítulo 24, el Señor había resucitado. Habían ido las mujeres muy de madrugada al sepulcro, la piedra estaba corrida, todos sabemos la historia, el Señor allí ya no estaba, y de repente se aparecen dos varones con vestiduras blancas
que eran ángeles, y le dicen a estas mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Estoy leyendo 24 para que se lo están poniendo 6 y 7. Ha resucitado. Acordaos, escuchen esto, acordaos, acuérdense de los que habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Quién había hablado? El Señor, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. Presta atención, porque después voy a hacer una pregunta. Y que sea crucificado y resucite al tercer día. Era necesario. ¿Quién había enseñado esto? Si usted va al libro de Marcos, va a encontrar que el Señor estaba con la multitud, luego comienza a caminar por Galilea, aparta a sus discípulos y le va a decir a sus discípulos, y vamos a verlo en Marcos 9:31, esto que estos ángeles están transmitiendo. Les va a decir así, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado. El mismo Señor le estaba enseñando ¿a quién? A sus discípulos. ¿Qué somos nosotros? Discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo. Entonces el Señor le estaba enseñando a sus discípulos, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿Quién le había enseñado esto? Respóndame, ¿quién le había enseñado esto? Los pastores lo saben. Yo quiero escuchar a los hermanos. ¿Quién había hablado esto? Fuerte, que no tenga miedo. Jesús había hablado esto. ¿A quién se lo había enseñado? Ahora los ángeles, ¿a quién se lo está diciendo? A estas dos mujeres. Acuérdense de lo que el Señor les habló en Galilea. Acuérdense que él iba ¿a qué? ¿Qué iba a hacer? A morir en manos de hombres pecadores, a ser crucificado, ¿y qué iba a pasar? Iba a resucitar al tercer día. ¿Usted lo hubiese entendido o no? ¿Ellos habían visto los milagros del Señor? ¿Habían visto resucitar muertos? ¿Habían visto multiplicaciones de material como el pan y los peces? ¿Habían visto liberar a endemoniados? Entonces, por ende, estaban aprendiendo ahora que el Señor iba a morir en manos de pecadores, iba a ser crucificado e iba a resucitar al tercer día. Este es el contexto, porque ahora entro el camino de Emaús. Fíjense en el versículo 13, que de estos discípulos, dice, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, más o menos a unos 11 kilómetros, 2 de sus discípulos. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Este pasaje, el mismo día que el Señor estaba resucitado ya, porque había resucitado a la madrugada, al amanecer, estos dos discípulos, el mismo día de la resurrección, Jesús se acercó a ellos y caminaba con ellos. El mismo día se acercó a ellos y caminaba con ellos. Pero estos discípulos, al ver que nada había pasado, al ver que nada estaba sucediendo, ¿qué pasó con ellos? Estaban como tristes. Era el tercer día, nada había pasado. Estos discípulos que el Señor le había dicho que iba a morir en manos de pecadores. Estos discípulos que habían escuchado que iban a ser crucificados Jesucristo en la cruz, pero que luego iba a resucitar al tercer día, todavía no había terminado el tercer día y ellos ya iban caminando tristes porque nada había acontecido. Y el Señor estaba en medio de ellos caminando. ¿Cuántas veces, al no creer que Dios o lo que Dios nos prometió,
no nos damos cuenta que el Señor está caminando a nuestro lado. Es más, el Señor está a tu lado en este momento. El Señor está a mi lado en este momento, porque Él resucitó y ha venido a través de su Espíritu Santo para no dejarnos solos. Ahora, el Señor iba con ellos y sin embargo, ellos estaban tristes. Cuando el Señor promete que no nos iba a dejar, cuando el Señor promete que no nos va a desamparar, cuando el Señor promete que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y nosotros, sabiendo esta palabra, ¿cómo caminamos muchas veces? Como estos discípulos, entristecidos. Nada acontece, nada está pasando. Entonces estoy triste por no saber esperar las promesas del Señor. Estos discípulos eran de carne y hueso como usted y como yo. ¿Y cuántas veces el Señor está a nuestro lado y seguimos caminando tristes en medio de circunstancias difíciles cuando Él prometió que no te va a dejar y que no te va a desamparar? David lo sabía esto y en el Salmo decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. David le hablaba a su alma, a donde estaban los sentimientos, las emociones, el dolor. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, alma mía, espera. Porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. David sabía esperar y también sabía cuando el alma estaba turbada dentro de él. También sabía cuando su alma estaba abatida dentro de él. Espera en Dios. Hoy Dios te está hablando y me dice también a mí: espera en Dios, porque aún he de alabarle, aún he de exaltarle, Dios mío y Salvador mío. Sigamos leyendo un poquito más adelante. Del versículo 18 sigue diciendo: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces el mismo Jesús, fíjense, les dice: ¿qué cosas? Y ellos, ¿qué le contestaron? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Deténgase en el versículo 20 por un segundo. ¿Ellos qué le están diciendo al Señor? Que no sabían que era el Señor. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? ¿Qué se olvidaron? Eso le iba a preguntar. Los pastores se callan. Por favor, gracias. ¿Qué se olvidaron? ¿Qué les había dicho el Señor? ¿Qué se olvidaron? ¿Qué palabrita? Que iba a resucitar. Fíjense en que le dice: lo iban a sentenciar a muerte y le crucificaron. Y ya está, se terminó. Cuando el Señor les dijo: voy a morir, me van a crucificar, voy a morir, pero voy a resucitar. Se olvidaron de lo más importante, que el Señor les había dicho que iba a resucitar y además estaba caminando con ellos y ellos no lo sabían. Y si nosotros esperamos que el que era que iba a redimir a Israel, y además de todo esto, hoy ya el tercer día que esto aconteció, ¿y qué pasó? Y no ha pasado nada. Esperábamos. Teníamos esperanza, le estaban diciendo en él. Teníamos esperanza que él iba a redimir a Israel. Pero ya hoy es el tercer día y no pasa nada. No solamente estaban tristes, sino también estaban desilusionados.
no solamente estaban tristes, también estaban desilusionados. Habían perdido la esperanza de que el Señor sí iba a morir, pero que el Señor también iba a resucitar. Y todavía no había terminado el tercer día, mire cómo es el ser humano, y ya no tenían esperanza. Tristes y sin esperanza, desesperanzados, perdieron la esperanza. ¿Saben por qué? ¿Quiere que le diga un secreto? ¿Sabe por qué? Porque ellos miraban con los ojos terrenales y no se basaron en esto, que es la palabra viva, que es la palabra que María acunaba en los brazos cuando acunaba a Jesús. Se olvidaron del verbo, se olvidaron de la palabra. Ellos solamente miraban lo terrenal, en lo terrenal nada acontecía. Pero el Señor caminaba con ellos porque su promesa se había cumplido. Él iba a resucitar y Él había resucitado. Por eso estamos celebrando. Él resucitó y Él está vivo por los siglos de los siglos. Él vive. Él vive. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor volverá por su iglesia. Yo sé que el Señor volverá por su iglesia, y su iglesia no es la iglesia del Nazareno. Su iglesia es cada uno que lo ha aceptado como Señor y Salvador y ha limpiado a través de la sangre de Cristo el perdón de sus pecados. Esa es la iglesia pura, sin mancha, pero no la iglesia en sí. Yo soy el templo del Espíritu Santo de Dios. Soy iglesia. ¿Cómo estás, iglesia? En forma personal. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás en santidad? ¿Cómo estás adentro tuyo? Porque el hombre ve lo exterior, pero Cristo mira el interior. Y ahí estaban. No había pasado el tercer día. Tristes, desilusionados, cabizbajos, apenados. Fíjese qué diferencia con Abraham, el padre de la fe. El Señor le había dicho a Abraham: serás padre de multitud de gente, serás padre de naciones, y de ahí venimos nosotros. Y dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza lo que el Señor le había dicho. ¿Y se cumplió la promesa? ¡Claro que se cumplió! Y su mujer era estéril y él ya era viejo. Pero la promesa de Dios se cumplió. Pero él tenía esperanza contra esperanza. No le bastaba una esperanza, tenía que confrontarlo con otra esperanza para juntas, una con otra esperanza, creer las promesas del Señor. Y se cumplió la promesa. ¿Qué diferencia? Acá no había terminado el tercer día y ya andaban desesperanzados, ya andaban tristes, cabizbajos. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Y aunque también nos han asombrado, fíjense, unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, sabían que habían ido mujeres al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres le habían dicho, pero no lo vieron. No solamente estaban tristes, no solamente estaban desesperanzados, sino también dudaban. Las mujeres vinieron y le dijeron: hemos venido, hemos visto, no está. Vinieron ángeles, nos hablaron. Pero bueno, nos contaron, pero mira, la verdad, nosotros, Señor, al forastero que iba al lado de ellos, no creemos. Nosotros no lo vimos. Ellas lo habrán visto, nosotros no. La duda. ¿Cuántas veces como hijos de Dios estamos? ¿Será o no será? ¿Se cumplirá o no se cumplirá? ¿Lo hará Dios o no lo hará? Eso no es la realidad de la iglesia. Tristes, desesperanzados la mayor parte del tiempo, desilusionados y con duda. Pero a mí el Señor me dijo, pero no sé, ¿será, no será? ¿Lo hará, no lo hará? ¿Quién sabe? Tal vez.
¿Les pasa o no les pasa? Sea sincero. Sí. Pasa muchas veces esto de la duda. ¿Y sabe lo que pasa cuando no sabemos esperar lo que el Señor nos ha prometido, lo que el Señor nos ha dicho? Trae sobre nuestras vidas desesperación. Ellos estaban desesperados. ¿Qué trae la desesperación? El tercer día y no pasa nada. ¿Qué trae? Tristeza. Estoy desesperado, estoy desesperada. ¿Qué trae? Desilusión. Pierde las esperanzas. ¿Y qué más trae? Dudas. La incredulidad. Trae la incredulidad a nuestras vidas. El otro día escuchaba al doctor Crocker también hablando de esto y decía las tres famosas D. Las tres famosas D. La D de la desesperación que genera tristeza, la D de la desilusión que uno pierde las esperanzas y la D de las dudas. ¿Qué pasa? Trae a nuestras vidas incredulidad. Y el que duda, ¿qué dice la palabra? Es arrastrado de un lado hacia el otro como la ola del mar. Mire todo lo que trae no confiar en las promesas del Señor. Y estas tres D, desesperación, desilusión y dudas, ¿sabe lo que pasa? Que apartemos los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque cuando su vida está cargada de desesperación y usted está entristecido, cuando su vida está cargada de desilusión y usted pierde la esperanza, cuando su vida está cargada de dudas y usted tiene incredulidad, ¿usted sabe lo que está haciendo? Está sacando los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Y está poniendo su mirada en lo terrenal, en lo que usted ve. Y como usted ve el gobierno, como usted ve el COVID, como usted ve todas las noticias habidas y por haber, hace que solamente mire el suelo y nunca apunte a mirar lo que Dios le ha prometido en medio de las tormentas, en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de todo lo que estamos viviendo en este mundo que no va a mejorar, porque Dios lo dice que no va a mejorar, las cosas van a empeorar, así que es hora de reenfocarnos en lo que el Señor nos ha prometido como pueblo y como iglesia de Él. ¿Sabe qué? El profeta Habacuc, si usted lo quiere leer o buscar, en Habacuc capítulo 2, versículo 3, Habacuc oraba. ¿Usted ora? Amén. Habacuc también, ¿qué hacía? Oraba. Miren lo que hace Habacuc. En el capítulo 1, Habacuc le dice al Señor 1:2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Creo que esta palabra va para alguien en esta noche, ¿eh? El Espíritu Santo no se equivoca. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Lo estaba cuestionando, al Señor Dios Todopoderoso. Pero el Señor luego le responde en el capítulo 2 y le dice, te voy a responder tocante a la queja que me estás haciendo. En el versículo 3, 2:3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Sin duda vendrá, no tardará. Y la palabra del Señor dice en 2 de Pedro 1:4 que el Señor nos dio ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas. Yo que usted lo tenía subrayando. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4, Dios dice que el Señor nos dio ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas nos ha dado el Señor. Y aunque se tarde, si nosotros sabemos esperar, las promesas serán respondidas. ¿Cuánto hace que estás orando por tu familia o por tus hijos o por el matrimonio o por la finanza o por lo que sea? ¿Leíste de acuerdo a lo que Dios te dice en la palabra referente a lo que estás orando? Porque si Dios te da una promesa que todos tus hijos serán salvos por Él, yo tengo que caminar bajo esa promesa.
tengo que caminar bajo esa promesa creyendo que Dios lo va a salvar, creyendo que la bendición de Dios estará sobre la vida de ellos y sobre la vida de los hijos de mis hijos. Entonces no tengo por qué andar triste, no tengo por qué andar desilusionada, no tengo por qué andar desesperada porque Dios lo prometió. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Si el Señor te dice que va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre tu vida bendiciones hasta que sobre y abunden, y las ventanas de los cielos se abrirán y serás próspero en tu salida y tu entrada, si vos traes los diezmos al alfolí, como dice su palabra, esta promesa se cumple. Esta promesa se cumple. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero vos traes el diezmo un mes y al otro mes decís, no pasó nada, estás como estos dos discípulos, nada pasó. Y a lo mejor Dios tiene ahí un sobre 3 veces más grande de lo que vos trajiste. Y no pasó nada. No lo recibiste, ¿por qué? Y porque ¿para qué voy a dar si yo nada recibo? ¿Para qué voy a tener mi mano extendida si a mí Dios no me da nada? Y entra la duda, la desesperación, no hay trabajo. ¿Y ahora qué hago? Cuando Dios te prometió que no va a faltar el pan en tu mesa. ¿Pero para eso qué? Tenés que ir a la palabra. ¿Cómo vas a reclamar las promesas de Dios si no estás leyendo la palabra? Si te alimentás por las prédicas, si te alimentás por un devocional, si te alimentás por internet, anda a la palabra y mirá en la palabra lo que Dios tiene para tu vida, porque Dios es un Dios personal. Amén. Entonces, vamos a creer que hay un Dios eterno que está dispuesto a respondernos y a contestarnos, a darnos las promesas que Él ya estableció para cada uno de nosotros. Hay una realidad eterna, mi amado. Dios siempre camina al lado de sus hijos. Eso es eterno. Él lo prometió, Él lo hace. Donde estés, acá, afuera, donde te vayas, Dios camina al lado tuyo si sos un hijo, una hija de Dios. Amén. Y si no lo sentís caminar a veces al lado tuyo, ¿cuántos conocen el poema Huellas? Cuando el Señor veía a este joven 4 pisadas en la arena y le dijo, gracias Señor, porque en los momentos difíciles tú vas delante de mí y yo camino seguro detrás tuyo. Pero de repente empezó a ver en la arena 2 huellas. Dijo, ¡ay, Señor, me dejaste solo! Como muchos de nosotros. ¡Ay, me desamparaste! Me dejaste como estos discípulos. Ya no está. Y el Señor iba al lado. Y dice este poema que cuando se veían 2 pisadas en la arena y él se quejaba de que estaba caminando solo, escuchó una voz que le dice, hijo mío, cuando veías las 4 pisadas eras vos delante y yo detrás tuyo. Pero ahora que ves solamente 2 pisadas, quiero decirte que no son tus pisadas, son las mías. Porque yo te llevo en brazo. Porque yo te llevo en brazo. Porque yo te llevo en brazo. Ese es Dios de amor y de infinitas misericordias. Que aunque no lo veas, Él te lleva en brazo y cumple sus promesas sobre nuestras vidas. Y voy a contarte algo que me pasó esperando estas promesas con esta palabra esperar. Hace un par de años Dios me habló de que me llevaba a las naciones. Entonces yo reclamaba la posesión de los fines de la tierra, como dice su palabra, reclama el fin del mundo, y yo lo reclamaba y pisé Ushuaia y abrí ahí obra con algunas de las hermanas que aquí están, y en un momento vamos a recoger los frutos también. Pero Dios me había prometido a las naciones, pídeme, me dijo el Señor un día, y te daré por herencia a las naciones. Y yo estaba esperando, pero después se vino el COVID. ¿Y dónde voy a ir? Digo, ¿dónde voy? ¿A qué nación voy a salir ahora si ni los aviones salen? Entonces, un día orando, le digo, Señor, ¿y cómo va a ser esto? Pues yo le pregunto, ¿cómo va a ser esto? Y el Señor me dijo, yo pondré tu nombre a las naciones. Pero, Señor, no me conoce nadie. Yo pondré tu nombre a las naciones. Un día recibo una llamada de Estados Unidos, de Colorado Springs, Colorado. Pastora Liliana Funes, si usted no me conoce, yo no la conozco, pero yo quiero tener contacto con usted y comencemos a hacer un Facebook Live directo con Estados Unidos. Y ella misma me hace la conexión para Costa Rica. Ahora me están esperando en el país de Costa Rica, nos están esperando con mi esposo, porque Costa Rica, el país entero nos está esperando. Y en la última prédica que tuve, estaban
Pastores de Holanda, pastores de Suiza, pastores de Bélgica, no sé cuántos de África había pastores. ¿Me llevó Dios a las naciones o no? ¿Lo hizo como yo quería? Yo esperaba el avión. Las valijitas, ropa cómoda, me voy a predicar a las naciones. El Señor lo hizo vía Zoom, vía Internet, vía Facebook Live, vía Instagram, no sé todo lo que dio, pero se cumplió la palabra y el nombre de Liliana Funes fue a las naciones. ¿Quién puso mi nombre en la boca de ellos? Vivo en un pueblito de 20.000 habitantes. ¿Quién va a ser si no es el maravilloso Dios? ¿Por qué te cuento esto? No para decir que yo estoy predicando a las naciones, te cuento esto para que tengas fe y creas que si Dios te promete algo, espera, 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 espera y espera, porque la palabra de Dios se cumple. Amén, aunque se tardare, aunque se tardare, la palabra de Dios se cumple. Y seguimos. Fíjese el versículo 25. Entonces le dijo, mire lo que le dice el Señor. Oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer todo lo que los profetas le han dicho. ¿Qué hace el Señor? Los exhorta. ¿Sabe lo que significa insensatos? Tontos, necios. Miren, oh tontos, miren, oh necios, tardos de corazón, ¿para qué? Para creer, para creer, para creer. Es más bienaventurado, es bienaventurado creer sin ver. Ellos querían ver para creer. Y el Señor les llama la atención, los exhorta y les dice, porque ¿a dónde los llevó? Al libro. ¿A dónde lo llevó el Señor? A la palabra. Y les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Les pregunta. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, mire lo que hace el Señor. Le declaraba todas las escrituras lo que de él decía. Los exhorta, pero los va a poner en dirección, los va a acomodar, los va a reenfocar. ¿En qué? ¿En qué los va a reenfocar? En la palabra. ¿A dónde los llevó el mismo Señor? A la palabra. ¿Dónde está yendo usted cuando está en una circunstancia difícil? Debemos aprender a reenfocarnos en la palabra. Yo me admiro cuando veo cristianos que realmente están en la iglesia hace 20, 25 años y no agarran una Biblia en la mano. No leen la palabra. La palabra es pan de vida. La palabra es vida para nosotros. Y usted no está comiendo. Cuando vino el viento se lo llevó. Igual la película, lo que el viento se llevó. ¿Era usted o era yo? ¿Por qué? Por no leer la palabra. Así que cuando venga un soplo de viento en este Calafate, que no sopla nunca el viento, es posible que usted vuele. Porque usted tiene que aprender a leer la palabra. Él los va a redireccionar, los va a reenfocar a sus discípulos a través de la palabra. No lo que, María, me pasó esto, che, ¿qué hago? Y María le dice, sepárate. ¡Ay, qué buena que es María! Me dijo que me separe, no aguanto más, me voy. No es lo que el Señor dice, espera. Cree en el milagro que tu esposo. Yo estoy esperando todavía que se ocurra. Que lo cambie. Y será recíproco. Mañana me va a contestar y me va a decir, yo también estoy esperando que me cambie la pastora. Me va a contestar mañana, acuérdese. Espere en el Señor. Espere. Ninguna lágrima suya cae en el piso, ni las mías tampoco. Dice que cada lágrima nuestra cae en su redoma. No se cayó hoy ningún pelo de tu cabeza sin que él sepa cuánto te quedaron. Mira vos, ese es el Dios que creemos. ¿Vos sabés cuántos pelos tiene en la cabeza? Él lo sabe. Ese es el Dios que tenemos. Necesitamos reenfocarnos en la palabra. Primero los exhorta y después lo reenfoca en la palabra.
Y el 28 dice, y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Este señor, que es lindo, ¿eh? Hizo como que iba más lejos. ¿Para qué? Ellos estaban anhelando su presencia. Entonces el versículo 29 dice, mas ellos obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Ellos necesitaban de la presencia. Y Dios permitió que ellos la necesitaran. Por eso se hizo que se iba más lejos. Pero Señor, quédate. ¿Cuánto hace que no le decís al Señor? Señor, ven con tu presencia, no solamente en un coro, a solas, donde nadie te ve. Ven con tu presencia, Señor. Quédate conmigo, Señor. Te necesito. Y dice que ellos le obligaron. ¿Qué hacemos cuando obligamos a alguien? Quédate, 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 quédate. ¿Cuánto hace que no le decís al Señor, quédate? Necesito tu presencia. Quédate. Me detengo, me quedo yo, pero necesito que vos te quedes conmigo. Yo necesito tu presencia. Porque sin Él nada podemos hacer. Y sin Él nada somos. Y Él dice en su palabra que entonces aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. ¿Por qué se abrieron los ojos? Porque le vieron partir el pan, como Él lo partía. Ahí lo conocieron. ¡Ay, ay! El Señor era. Y el Señor venía caminando con ellos. El Señor camina con cada uno de nosotros. Pero no pretendas ver. Porque si te afanás en ver lo que Dios te prometió y todavía no ocurre, vas a estar desesperado, desilusionado y con dudas. Y cuando el Señor, en el caso de ellos, que se sentó, ahí fueron y le reconocieron, pero Él desapareció. Mejor es creer que ver. Bienaventurados, doblemente felices los que creen sin ver. Porque para ver y creer todos lo hacen. Si yo veo esto, creo que hay un papel. Ahora, si yo no lo veo y me dicen hay un papel, ahí en Dios tiene que haber fe en mí para ver que realmente acá puede haber un papel. Una forma de decirlo, ¿no? No es que realmente saque esto y vea un papel ahora. No, nada de eso. Pero es para que usted me entienda mejor. Y decían el uno a otro, mire lo que decían, mire lo que decían. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos de los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir el pan. Yo te pregunto en esta noche, ¿no arde tu corazón cuando Dios te habla? ¿No arde tu corazón cuando abrís la palabra? ¿No abre tu corazón al saber que Él es escudo a los que en Él esperan? Él es escudo a tu vida si estás esperando en Él. Él es bueno a los que en Él esperan, dice su palabra. ¿Y no arde tu corazón? ¿No arde tu corazón cuando sentís Jesús? Cuán dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas al cantar, mi alma llenan ese nombre dulce de Jesús. ¿No arde tu corazón cuando abrís la palabra y el Señor te habla y decís, uy, esto para mí, ¿cómo lo sabía? ¿No arde tu corazón cuando el Señor te da una promesa y vos te parás en ella y la crees y confías y caminás bajo esa promesa y vas seguro sin ver nada, pero vas parado en una promesa de Dios? ¿No arde tu corazón? Ese Señor que iba con ellos camino a Maús es el Señor que enseñó que iba a morir en manos de pecadores, iba a ser crucificado en la cruz, pero que iba a resucitar. Y ese Dios está vivo hoy sentado a tu lado.
Ese Dios está vivo cuando las lágrimas caen de tus ojos. Ese Dios está vivo cuando estás triste y no ves nada o estás desesperado y desilusionado. Y Él te dice, yo estoy al lado tuyo, pero vos no me ves porque no crees. Insensato, tardo para creer. ¿Saben por qué le digo que esto ocurre? Porque a mí la palabra me dice que yo tengo un Dios que no cambia. Yo no sé el suyo, pero el mío no cambia. Y le doy gracias a Dios que no cambia, no es como nosotros, como el camaleón, que cambiamos según la ocasión. Este Dios no cambia y lo que prometió desde la eternidad lo va a cumplir porque es un Dios de la eternidad hasta la eternidad. Vuelve a la fuente. Vuelve a creer aunque no veas. Recuerda las promesas que quizás te dio hace muchos años. Pero cree, confía. Él no ha cambiado y por sobre todas las cosas Él está a tu lado, Él vive. Él vive. Cuando entras acá, Él entra con vos, no es que te está esperando. Porque Él dice que habita en nuestros corazones. Por ende, cuando vos entras acá, Él entra con vos. ¿Cómo es tu atención? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo es cuando le alabás al Señor? Porque Él está. No solamente al lado tuyo, también adentro tuyo. Una noche del Dios de amor, como hablábamos anoche. Este amor tan grande de Dios que hoy quiere que le dejes toda tu desesperación. Que quieres que le dejes toda tu duda, toda tu tristeza, toda tu desesperanza a sus pies. Porque Él tiene poder para cumplir lo que te prometió. Por un segundo recuerda lo que Dios te ha prometido. Quizás que iba a restaurar tu matrimonio. Quizás que iba a sanar de toda enfermedad. Quizás que te querés ir de Calafate y te prometió que en algún lugar donde vos dijiste o Él te dijo irías a vivir. Quizás un trabajo mejor. Quizás le prometiste de servirle con todas tus fuerzas y todos tus anhelos. Yo no sé lo que vos le prometiste al Señor, pero estoy seguro que cuando vos le dijiste algo, Él te respondió. Y Él te dio esas promesas. Y Él te habló y te dijo, no temas, hija. Yo te ayudo. Confía y espera, yo te ayudo. Espera. Espera. Espera.